Bueno, voy a seguir hablando de estos libros que cambiaron el mundo. Johann Jakob Bachofen escribió a mediados del siglo XIX Mitología arcaica y el derecho materno. Partiendo del estudio, dice Dietrich Guanich, de la primitiva sociedad griega, el autor trazaba una evolución del orden social en la que la sociedad matriarcal habría sido disuelta por la sociedad patriarcal, autoridad de los hombres. La argumentación de Bachofen se basaba en la adoración de divinidades maternales y en la existencia de sistemas de filiación matrilineal. Aunque sus conclusiones ya no se consideran válidas, al menos así lo entiende Schwanich, este libro amplió decisivamente la perspectiva etnológica. Fue también Engels y otros pensadores los que tomaron algunas ideas de este pensador alemán, Bachofen, que dijo, entre otras cosas, que cuanto más salvaje es el poder del hombre, tanto más necesario es el poder moderador de la mujer. Así pensaba bueno, él realmente era más bien tradicionalista, ¿no? Conservador, no era lo que nos puede aparentar por estas ideas que está afirmando. Pero lo importante era el estudio que hace de esos pueblos antiguos. Ese era el aporte importante que consideramos. Cuanto más salvaje es el poder del hombre, tanto más necesario es el poder moderador de la mujer. La mujer debe dominar cuando el hombre ha caído en la vida material. Esa es la idea que tenía este pensador. Cuando el varón cae en una perspectiva materialista, entendiendo materialismo en el sentido más negador de todo lo espiritual, de todo lo trascendente, de todo aquello que tiene que ver con la virtud, con la filantropía, con la empatía, con el beneficio de la comunidad. En ese sentido, no en el sentido porque hay pensadores, por ejemplo María Zambrano, que habla de materia en un sentido muy distinto. Basándose en la etimología de tal palabra, que viene de mater, mater que es madre, por lo tanto ya saca una idea, ya desarrolla a partir de esa raíz etimológica una serie de ideas que no tienen nada que ver con este materialismo en el que puede caer el hombre degradado, que ya no tiene valores, ya no tiene principios. Vuelve a un estado salvaje, pero no en el sentido salvaje en el cual vivían aquellos que estaban integrados en la naturaleza, sino en el sentido de degradación, en el sentido que generalmente pues damos a los vándalos, ¿no? Que tampoco tienen culpa de nada, este pueblo germánico, pero se usa esa palabra, vándalos o bárbaros, para subrayar el estado de decadencia moral en el cual ha caído un individuo o en conjunto una sociedad. Solo es dado a la mujer domar, solamente puede la mujer, solamente ha sido dado a la mujer domar la fuerza salvaje del hombre y conducirla por vías beneficiosas. Entonces nos habla de una relación, de que hay unas energías masculinas de manera expresadas de una forma muy manifiesta en el conjunto de los varones, y solamente la labor de la mujer puede moderar conducir toda esa fuerza expansiva de tal virilidad, puede moderarla, conducirla, trabajarla por vías beneficiosas. Bueno, esto lo podemos aplicar centrándonos en un mismo individuo, en esas energías masculinas o femeninas, esos aspectos masculinos y femeninos de la personalidad, cómo necesitamos de que de que se matrimonien de manera adecuada para beneficio del propio individuo, puesto que en este caso hablamos ya del propio individuo, de la expresión íntegra de todo el potencial del individuo.
Pues estas cosas decía tan interesantes en este libro, que por cierto podéis consultar aquí, está colgado en YouTube, que se titula Mitología arcaica y el derecho materno. Otro libro importante fue la Constitución inglesa, In the English Constitution, de Walter Bagehot, así dicen que se pronuncia, Walter Bagehot. Como no existe una constitución inglesa escrita, este es el texto al que se puede acudir cuando se quiere discutir temas constitucionales complejos. Pues Bagehot decía que nada es más desagradable que una persona virtuosa con una mentalidad mezquina. Una persona virtuosa, él se refiere a alguien dotado de grandes capacidades. Es súper desagradable ver una persona energética, inteligente, profunda, que tiene muchísimas virtudes y todo lo aplica de manera reactiva, de manera tóxica para sus semejantes y también para sí mismo. Eso es lo más desagradable, dice Walter Bagehot, con lo cual podemos lidiar. Porque evidentemente un enemigo al cual detectamos cuál es su talón de Aquiles, fácilmente pues podemos lidiar con él de manera más llevadera, pero un sujeto de esto que está todo estupendamente pertrechado de infinidad de herramientas, es muy difícil invitarle a revertir esos malos caminos por los que va transitando. Nada es más desagradable que una persona virtuosa con una mentalidad mezquina. Se dice que a los hombres les rige la imaginación, pero es más cierto decir que les rigen las debilidades de sus imaginaciones. No es lo mismo la imaginación de Albert Einstein que la imaginación de Jack el Destripador. Es distinto, dan frutos diferentes. Decía justamente Albert Einstein, sobre el cual también creo que hablaremos, si no en este vídeo, en el siguiente. O tal vez no, creo que no se incluye este autor. Que tiene frases muy importantes. Albert Einstein. Decía Albert Einstein que cuando estaba un poco embotado de tanto pensar delante de una pizarra o de un cuaderno y de hacer cálculos, se tiraba tranquilamente y dejaba que las fantasías tomara su mente. Entonces, ¿por qué puede hacer eso? Porque él no está predispuesto a dejarse llevar por esos vicios que emergen de la ociosidad, tal como decía San Agustín, sino que ya ha trabajado su personalidad, su mentalidad, entonces puede olvidarse de todo, como el pescador feliz del famoso cuento de Antony de Melo, puede olvidarse de todo, tirarse a la Bartola, y paradójicamente ese estado de, de vagancia, por decirlo así, le resulta incluso favorable para su trabajo intelectual. Le provee de nuevos elementos y lo hace gracias a la imaginación. Se dice que a los hombres les rige la imaginación, pero es más cierto decir que, por desgracia, les suelen regir las debilidades de sus imaginaciones. Cuanto más felices, más crédulas se vuelven las personas. Es el problema de un estado de bienestar, de satisfacción, que la gente pues se acomoda, se duerme en los laureles y por lo tanto está en un estado que no es el que más le favorece. Entonces hay que saber lidiar con esto. Vemos a los grandes triunfadores en el deporte, ¿no? Como Rafa Nadal, como en su época Indurain. Eran personas que no se dormían en esos buenos tiempos del Barcelona, que ganaba tantas ligas, tantas copas de Europa. No se duermen en los laureles, sino que están trabajando. Hemos triunfado. Bien, pues hay que aportar cosas novedosas, hay que renovarse, no pensar que porque hayamos triunfado vamos a triunfar en la próxima vez. Entonces eso es fundamental. También decía Borges que la felicidad, Borges, el escritor argentino, que la felicidad no es un baremo adecuado para calificar, para medir, para calibrar el valor de una persona, puesto que felices puede ser cualquiera, puede ser personas que son
eh, poco cívicas, que son que tienen cierta misantropía, eh, pueden sentirse satisfechos consigo mismos. Hay personas que son malas, por hablarlo directamente, y se sienten felices. Entonces la felicidad no es un baremo adecuado. Decía Borges que el auténtico valor está en la paz interior, en la tranquilidad, en la serenidad. El que tiene serenidad está verdaderamente trabajando de manera eficiente sobre su propia realización personal. Cuanto más felices y más crédulos se vuelven las personas. Un despotismo democrático es como la teocracia. Asume su propia corrección. Esto está muy de moda, evidentemente, eso de la corrección política y tal y cual, esto de que hay verdades incuestionables. Sin embargo, pasarán años y se cuestionarán y se cambiarán de verdades. Entonces, pero por algún motivo parece que el común de las personas tiene la necesidad de anclarse en supuestas verdades y a partir de ellas combatir a aquellos que las niegan. Entonces se convierte en dogmas que operan como los dogmas de las religiones, con la diferencia de que los dogmas de las religiones buscan un propósito benéfico en sus fieles, que se dé o no ese propósito, eso ya es otra cosa. Bueno, pues pasamos ahora al Capital de Marx. Marx comienza con una crítica de la teoría económica burguesa. Describe el proceso de formación del capital y lo explica a partir de las relaciones entre la clase dominante y la clase dominada en el seno de la sociedad. Analiza la dialéctica de la mercancía entre valor de cambio y valor de uso y describe el encubrimiento de las relaciones sociales a través del dinero y las formas resultantes de este encubrimiento. La cosificación y el cegamiento ideológico que hace que los hombres conciban su propia explotación como el resultado de procesos objetivos dotados de una necesidad casi natural. Este tema también de él va a hablar Byung-Chul Han, esta cosificación, esa autoexigencia que hace el obrero en su fábrica, en su lugar de trabajo, porque vive convencido de que verdaderamente es responsable, de que su situación es natural. Entonces se autoexplota. Cuando describe la explotación de los trabajadores, Marx sitúa en el centro de su exposición el concepto de plusvalía, volviendo a determinar las leyes objetivas del mercado como enmascaramiento de relaciones de dominación, volviendo a determinar las leyes objetivas, entre comillas, del mercado como un enmascaramiento de relaciones de dominación. La obra se convirtió en las sagradas escrituras del socialismo, dice Schwanich, que se presentó a sí mismo como una doctrina de base científica, el materialismo dialéctico, en la que las convicciones subjetivas del pasado eran sustituidas por la objetividad científica. El capital no ejerció una influencia directa, sino más bien a través de las exégesis, interpretaciones realizadas por quienes fueron los santos padres, dice en tono irónico Schwanich, de esta doctrina. Por ejemplo, Lenin, Kautsky, Lukács, Plejanovs, etc. Bueno, pues Karl Marx, otro alemán, nos dice que la religión es el suspiro. Esta es una frase muy tergiversada del filósofo y economista germano. Esta que voy a comentar. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. En relación con las frases anteriores está esta cita que se suele sacar de ese contexto. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón. Tiene afecto, tiene
auténtico respeto por esa gente sencilla que necesita de una fe en algo trascendente. Y eso es su religión y no la va a abandonar. Vemos que la gente común, humilde, incluso en este tiempo decadente, desde mi punto de vista, pues no está predispuesto a abandonar su fe religiosa. Entonces, desgraciadamente, muchas personas que se creen superiores a esta gente sencilla, pues están convencidas de que en ello, en esa fe religiosa, no hay más que un mal que debe de ser extirpado. La izquierda en Europa y más específicamente en España ha cometido, desde mi punto de vista, este error y lo sigue cometiendo. Cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye a Dios, menos deja para sí mismo. En este caso alude a ese ser supremo en el cual delegamos y al delegar en él, pues no nos responsabilizamos de lo que nos compete. A eso es a lo que se está refiriendo Marx. No está diciendo que Dios no exista, no está diciendo que sí existe pero hay que verlo de otra forma, simplemente está evaluando un problema que se daba en ese tiempo y que se sigue dando efectivamente en muchas personas que delegan, pero esta delegación otros lo hacen con respecto al Estado, por ejemplo. El Estado, ese leviatán, como lo llamaba Thomas Hobbes, a veces se convierte en el Dios para muchos no creyentes, que sustituye a ese ser supremo que presuntamente ha muerto, como decía Nietzsche. La teoría del comunismo se reduce a abolir toda propiedad privada. Fijaos lo que dice Marx, abolir toda propiedad privada. Cuando se instituyen estados comunistas, pues el propio gobierno, el propio Estado se erige en propietario, porque se ve a sí mismo como la encarnación, como la personificación del proletariado, de la misma manera que Hitler se veía como la personificación de todo el pueblo alemán y de esta manera usurpa a ese pueblo lo que a ese pueblo le compete. Digamos que Hitler hace con su pueblo lo que el creyente irresponsable hace con un supuesto ser supremo. Es decir, pero en el sentido contrario. En este caso Hitler, eh, desde el punto de vista de su pueblo, que tiene fe en ese Führer, pues va a verlo como efectivamente como un sacrificado, como un líder sacrificado que carga sobre sí mismo, como si fuera un pseudo redentor, porque a fin de cuentas todos los líderes de masas no son más que su única aspiración es suprimir, suplantar al redentor, conforme a la tradición cristiana. Al negar su labor redentora, la de Jesús de Nazaret, me refiero, pues ellos, esa idea está arraigada en ellos y quieren suplantarlo. Fijaos que el propio Nietzsche se llamaba el crucificado, soy el Zaratustra crucificado. Y esta afirmación está conforme con lo que os estoy diciendo. Bueno, estaba comentando que la teoría del comunismo se reduce a abolir toda propiedad privada. Esto que se atribuye al anarquismo realmente para Marx es también propio del comunismo, porque claro, ¿qué es comunismo? Comunismo es algo abstracto realmente. En el momento decía Marx que él no era marxista, llegó a decir en alguna ocasión, no ha inventado ningún tipo de ideología. Bueno, creo que me dejé algo, pero perdí un poco el hilo de lo que decía, pero en cualquier caso seguimos con otro pensador, con otro libro, Antigüedades troyanas, de un controvertido personaje también, otro alemán, Heinrich Schliemann. Informe sobre las excavaciones arqueológicas de Troya. En realidad, Schliemann había descubierto una ciudad anterior. Bueno, parece ser que había en esa zona del Asia Menor, donde hoy encontramos a Turquía.
lo que encontró Schliemann fueron por lo menos 9 o 10 ciudades distintas, o una misma ciudad en 9 o 10 capas diferentes, que habían sido cada una puestas encima de la otra. Y de ahí que muchos lo consideraban un embaucador, que había manipulado cosas, que la máscara de Agamenón, de la cual curiosamente hablaba María Zambrano en alguno de sus libros, El sueño y lo divino, si no me equivoco, El sueño creador, había sido manipulada por él, había sido manipulada o incluso mandada a construir. Bueno, decía que en realidad Schliemann había descubierto una ciudad anterior, fue su colaborador y seguidor, en Dorfeld, quien descubrió la Troya de Homero. Pero Schliemann había hallado efectivamente el lugar correcto. Posteriormente, Adolf Schulten, su compatriota, intentó también, sin éxito, descubrir Tartesos aquí en esta zona de Andalucía occidental. Justamente recientemente pues se están encontrando muchas ruinas de esa época tartésica, pero se hace en Badajoz, al sur de Extremadura. Bueno, pues Schliemann nos dice que como mi propósito era encontrar Troya, me vi obligado a demoler muchas ciudades. Fijaos, él no tenía un código estricto como ahora tienen los arqueólogos y sin ningún rubor reconoce que ha demolido muchos hallazgos que pudieran tener un gran valor. Él se llevó muchas cosas de valor para que no las tomara el Estado turco y su forma de proceder causó infinidad de problemas, conflictos entre Grecia, Alemania, Rusia, Turquía. ¿Por qué Rusia? Porque Rusia, los nazis en sus invasiones usurparon muchos de estos hallazgos. Y luego Rusia, cuando invade Alemania, igualmente se los quitan a los nazis. Entonces, y por eso hoy en día muchos de estos hallazgos, o algunos de ellos, se pueden encontrar en el Museo de San Petersburgo, porque los rusos inventaron a finales del siglo XX una ley que decía que eso que ellos habían tomado eran un pago al mal que habían recibido de aquellos nazis que habían intentado invadirlos. Como mi propósito era encontrar Troya, me vi obligado a demoler muchas ciudades en los estratos superiores. Y había nueve ciudades superpuestas. Esto hoy en día no se puede hacer. Aquí en Cádiz, por ejemplo, hay un teatro romano que parcialmente está descubierto, fue descubierto en la década de los 80 y otra parte de ese teatro está enterrado, pero por encima hay también edificaciones de valor, hay un palacio, creo que hay una mezquita que a su vez tiene una catedral encima, entonces, y todo eso hay que respetarlo, porque hay un código estricto para los arqueólogos y no funcionaban las cosas como era en el tiempo de Schliemann. El hombre criminal, una obra de Cesare Lombroso, atribuyendo la criminalidad a fenómenos degenerativos corporales, Lombroso abrió el campo de investigación de las relaciones entre patología y delincuencia. Influyó en la concepción de la responsabilidad, la condena y el tratamiento de los delincuentes. Influyó en la concepción de la responsabilidad, la condena y el tratamiento de los delincuentes e introdujo la distinción entre delincuentes ocasionales y delincuentes habituales. Bueno, son ideas que él tenía sobre la criminalidad que afortunadamente no están vigentes en gran medida hoy en día. Ya os comentaba que esta selección de obras que empieza con La ciudad de Dios de San Agustín, ahí donde se nos habla de ese camino espiritual al cual los cristianos debemos en el cual los cristianos debemos de vivir en esa ciudad, sentirnos ciudadanos de esa ciudad de Dios. Desde la ciudad de Dios a San Agustín, esta cronología de textos nos lleva hasta Mi lucha en Mein Kampf,
de Adolf Hitler. Mi lucha ya está, es todo lo contrario, que es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es una realidad común donde viven los ángeles y los santos, que decían algún místico, y mi lucha ya está enfocado en el propio ombligo. Ya está esa personificación del pueblo alemán que hacía sobre sí este austríaco llamado Adolf Hitler. Bueno, ya comentaba que realmente el nazismo, lo importante del nacionalsocialismo no era esta figura que circunstancialmente aparece, porque hay infinidad de intelectuales que son deslumbrados y tienen fe y han ido forjando sus convicciones a través de estos libros, a través de estas obras. Por eso, y está en relación esto también con la relación de libros que nos hablaba Dietrich Wannis en la literatura europea, lo cual hice también unos cuantos vídeos. Esa literatura europea que emergía con Dante, Boccaccio y Petrarca, y luego pues nos llevaba hasta Kafka, Marcel Proust y Thomas Kahn, y Thomas Mann, perdón. Y en su libro, que justamente estoy leyendo ahora, del doctor Faustus, decía Swanis que Thomas Mann pone los puntos sobre las i, resuelve todos los problemas, todos los entuertos que han sido forjados a través de la distorsión de esta tradición de la cual se nos está hablando, han hecho los nazis. Porque ellos tienen un fundamento, no son unos locos, no son unos malvados, no es el triunfo del mal, como dicen algunos, no minimizando lo que sucedió y las causas, el origen de todo lo que sucedió, de todos esos crímenes, de toda esa represión, de todo ese genocidio, de esa horrible Segunda Guerra Mundial. Sino que verdaderamente todos estos militantes, todos estos líderes nacionalsocialistas estaban formados, tenían una fe plena en su credo, en su doctrina, y tenían la convicción de que efectivamente su pueblo alemán estaba llamado a un protagonismo parecido al que en épocas anteriores había tenido Roma o Grecia, por ejemplo. Y fijaos que a lo largo efectivamente, a lo largo de estos 700, 800 años de historia, de cultura en Occidente, pues es en Italia donde primeramente tienen, donde más se manifiesta el esplendor de esta cultura del pensamiento occidental con estos autores que antes os refería. Y, y de ahí pues viene a España, por ejemplo, a Francia. En España se crean esos mitos tan importantes del Quijote, de Sancho, de Don Juan. Eh, También en la literatura inglesa aparece el mito de Fausto con Christopher Marlowe, que luego desarrollará Goethe y que finalmente trabajará sobre él, interpretándolo a su manera el citado Thomas Mann. Y antes de llegar a Alemania, esta tradición, porque los alemanes están entretenidos con sus disquisiciones religiosas, gracias a Lutero, Calvino y otros pensadores, otros reformadores. Antes pues llega también a Francia, a la Francia de la Ilustración. Entonces va a haber se va cambiando de país a país, va cambiando el centro de, de la, de la creatividad y de la progresión intelectual que se da en el ámbito del pensamiento. Y como decía Giambattista Vico, como creo que daba a entender, este precursor del pensamiento de Spengler, de Eugenio Spengler, del cual quizá hablaremos en el próximo vídeo, la vida, la progresión de la historia es lineal, pero es como una espiral que va progresando. Y al mismo tiempo esa progresión es también como una alfombra que se va desplegando. Por eso la realidad cada vez es más compleja. Al ser como una alfombra que se despliega, cada vez aparecen más elementos. Elementos que hacen que nuestra cultura sea más complicada. Ya no es una cultura simple como la de esos pueblos primarios que viven desnudos en la selva.
sino que ya todo se ha ido complicando. Y cuanto más se complica, cuanto más elementos aparecen, más exigencia hay sobre nosotros mismos. Y esta es la razón por la que ese pueblo alemán, o gran parte de él, porque también hay un pueblo alemán que sufre la opresión, el genocidio, el castigo, la violencia de ese otro pueblo, de esa otra parte del pueblo. Ese es el motivo, como os comentaba, este mundo complejo que no sabe, que se ha vuelto más complejo, esa realidad intelectual más amplia, que ya tiene más contenido, al no saberla gestionar, ha caído ha vendido su alma al diablo, como hace Fausto. Ha vendido su alma al diablo, pero verdaderamente no es por buscar el conocimiento, sino por el poder. Ese es el problema, el poder de oprimir al semejante. Esa es el error, esa es lo que se intenta enmascarar con la búsqueda de conocimiento. Bueno, pues César el Lombroso nos dice que la genialidad es una de las formas de la locura. La genialidad es una de las formas de la locura, porque hay tantos genios locos, porque verdaderamente no son mediocres. Como dirían ingenieros, José Ingenieros, el común de las personas, desgraciadamente, pues tiende a mimetizarse con lo que está normalizado y no cultiva en sí ese genio, no desarrolla el ingenio adecuado para que ese genio interior emane y exprese su creatividad. Y a veces eso es una forma también de ampliar nuestra realidad y por lo tanto exponernos a equivocarnos y en este caso a enloquecer. Y por eso así le pasa a Hölderlin, así le pasa a Van Gogh, así le pasa a tantos personas, a tantos creadores que eh, se han expuesto a sí mismos, el mismo Empédocles, sobre el cual en que escribe una obra Hölderlin, se han expuesto a sí mismos a la locura buscando el valor de la esencia, el valor del conocimiento, de la sabiduría, de la salvación de nuestros semejantes, de la manera de enriquecer nuestra realidad. Y esa locura no es despreciada, en este caso, por este pensador Lombroso. La genialidad es una de las formas de la locura. El buen sentido transita por las sendas acostumbradas. El buen sentido transita por las sendas acostumbradas. El genio nunca. El genio no quiere la costumbre, no quiere la tradición en el sentido de esclavizarnos a ella, no en el sentido de hacer uso de ella para que emane ese genio gracias a todas esas herramientas heredadas de nuestros mayores. En ese sentido, sí va a considerar la tradición, pero no en el sentido de prisión. El buen sentido transita por las sendas acostumbradas, el genio nunca. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Relato filosófico y poema en prosa en el que el filósofo persa Zaratustra predica la doctrina del superhombre, que se pone en lugar de Dios, santifica el aquí y ahora frente al más allá, ensalza el heroísmo y el poder y desenmascara las virtudes cristianas como ilusiones de los débiles. Así dice Swanich y así es como pensaba Friedrich Nietzsche. La influencia del libro en los nazis, dice Swanich,